Bueno, mis hermanos, la honra y la gloria siempre sea para nuestro Dios, ¿verdad? Que nos da esta bella oportunidad de estar acá reunidos con el deseo de agradarle, también con el deseo de escuchar de tu santa palabra. Les ruego que mantengan sus Biblias abiertas en Segunda Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1. Dice la palabra del Señor en los versos 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para bendecirte, darte gracias, Padre, por esta mañana preciosa que nos das, por este lugar, por la paz, la salud. Gracias, mi Dios, que nos has traído esta mañana con el deseo de honrarte y de glorificarte. Te ruego, mi Señor, que bendigas a mis hermanos acá presentes, que bendigas, mi Dios, nuestras familias y toda tu iglesia que se reúne a esta hora. También, mi Dios, aquellas personas que quieran escuchar la meditación de tu palabra, Padre. Pedimos tu dirección, Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Llamados a ser valientes o llamados a la valentía, ¿verdad? Pablo está aquí llamando a Timoteo a ser, pero muy valiente, ¿verdad? Muy valiente porque los tiempos que estaban viviendo ellos, Pablo estaba preso allá en Roma, se había portado mal, estaba predicando al Señor Jesucristo. Gran parte del tiempo Pablo la pasó preso por predicar al Señor Jesucristo, por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Sí, mis hermanos. Por decirle a la gente de aquel tiempo que Dios en su gran amor había pagado el precio de sus pecados con la sangre de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que más ofendía y ofende al enemigo de Dios, al diablo. Cualquier cosa uno puede decir y hacer que no va a desvelar al diablo. Lo que sí le ofende y lo que sí le preocupa es que uno predique que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Que la sangre de Jesucristo me salva de las garras del enemigo. Que la sangre de Jesucristo me abre la puerta allá en el cielo y un día vamos a estar allá disfrutando de ese gran precio que el Señor pagó por nosotros. Así es que imagínense, Pablo escribió esa carta desde la cárcel en Roma. Y Pablo estaba bien preocupado también por la situación que estaba viviendo Timoteo, un joven, un joven muy creyente, muy cristiano, pero que estaba viviendo situaciones muy difíciles. Sí, hermanos. Timoteo fue uno de los primeros pastores de la iglesia de Éfeso y estaba pasando tiempos muy difíciles. Bueno, por todo. Estaba siendo atacado por las falsas doctrinas de los falsos maestros de aquel tiempo. Porque el diablo usa muchas cosas, pero lo que más usa es a los mismos llamados miembros de la iglesia, aparentemente, ¿verdad? Esa es la peor arma que tiene en realidad, que usa a aquellos que se dicen ser cristianos para torcer la enseñanza del Señor Jesucristo.
Si bien era grave, gravísimo. La persecución de Roma sobre los cristianos. En aquel entonces gobernaba el tremendo, uno de los reyes más malos que ha habido en la tierra, el famoso Nerón, gravísimamente. ¿Sí? O sea, ese mató hasta la madre. Ese le prendió fuego a Roma y después dijo a los cristianos. Tremendo, ¿verdad? Sí, falsas doctrinas. Conflictos dentro de la iglesia. Algo que sí lastima a la iglesia. ¿Eh? Eso que le da desánimo a los pastores. Sí. Persecución del imperio romano. Por todos lados. Persecución física. Bueno, mis hermanos, dice el versículo 7, segundo Timoteo, capítulo 1 y versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios. Porque no nos ha dado Dios. Vamos a hablar lo que dice, que aquí dice, cosas que Dios no nos ha dado. Cosas que no vienen de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Por eso dice que los cobardes no heredan el reino de los cielos. Por eso es que ser cristiano verdadero hay que ser muy valiente. ¿Sí? No nos ha dado espíritu de timidez. ¿Qué problema la timidez? Nos afecta en todo. Miren ustedes cuánto me costó a mí pues llegar a conversarle a mi esposa. La timidez me mataba. ¿Ves? Sí, hermano. La falta de valentía, esa timidez, ¿verdad? Falta de valor, miedo. Aquel tiempo que me tocaba ir a pedir trabajo, a veces ni me lo daba. ¿Por qué? Porque venga el miedo de uno, la timidez de uno, no, esto no sirve para nada. Esas son las cosas graves. A mí me costó bastante vencer, todavía soy tímido, pero ponerme yo a hablar en público, ay Dios santo. Sí, había que vencer la timidez, el miedo, que lo paraliza a uno en realidad. Sí, el miedo ante la adversidad. Lo que no nos ha dado Dios, el temor. No nos ha dado el temor, el miedo, volvemos a lo mismo, ¿verdad? No nos ha dado el temor. Miedo al rechazo, miedo a la crítica. Ay, no, es que me rechazan, es que me dicen que no, es que la gente me critica. Que la gente lo rechace a uno, lo critique, eso nos debería dar más bien fortaleza. Siempre y cuando esas críticas pues sean mentiras, ¿verdad? Sí. Mira, un cogedor de café, mira lo que anda jugando de evangelista. Apenas es que puede hablar, sí, pero Dios usó también a los tartamudos para llevar su mensaje. Así que no hay pretexto, ¿verdad? Sí, hermanos. Miedo de sufrir por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio, es decir, miedo por causa de decir soy cristiano. Miedo por causa de decir yo no hago eso porque eso no agrada a mi Señor Jesucristo. Pablo decía muy valientemente. Pablo que primero perseguía a la iglesia, ¿verdad? Perseguía a los evangélicos, perseguía al Señor Jesucristo. Después llegó a decir, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio.
Porque no me avergüenzo de ser evangélico, porque no me avergüenzo de ser cristiano, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Sí, hermanos. Pero a Pablo primero tenía poquitos enemigos, nada más los cristianos que habían hasta ese momento. Y después el Señor lo cambió, lo transformó y se echó a todo el mundo de enemigos. Es increíble, sí, hermanos. Pero bueno, ¿cuál será la vacuna, el antídoto para este gran problema de la timidez, del miedo? Vamos a ver, hermanos, el antídoto para el temor. Aquí mismo, segundo Timoteo 1:6, dice la palabra del Señor. Por lo cual te aconsejo que avives el don, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que avives el fuego de Dios que está en ti. Es decir, como buenos campesinos diríamos, te aconsejo que le metas leña a ese fuego y que lo sople de veras. Nosotros usamos hasta, y no quiere arder de fuego, entonces usamos hasta una tapa y lo que sea. Ahora es algo más tecnológico. Usan el tanque del gas y le meten a la leña. Tiene que arder esa leña. Porque nos interesa que los tamales estén pronto, ¿verdad? Sí. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en. ¿Y cómo podemos hacerlo nosotros? Nosotros tenemos ese fuego de Dios, pero ¿cómo hacemos para hacer lo que arda de veras? Que nos caliente, que nos ponga en acción. Bueno, pues tenemos que hacer varias cosas, ¿verdad? Hacer varias cosas. Primero, tenemos que hacer como siempre es orar. Orar a Dios pidiendo perdón. Orar a Dios pidiendo que nos transforme, que nos cambie, que nos limpie. Sí, mis hermanos. Orar. Leer, meditar en su palabra. Pero algo que nos ayuda mucho es, bueno, ofrecernos para acompañar a alguien que quiera salir a hablar la palabra de Dios. Cuesta que uno pues, le llegue el ayudamiento. Allá en Peralta tuvimos una experiencia. En una ocasión acordamos que ir con los jóvenes a repartir tratados. Llegamos a la casa de un joven, estaba durmiendo. Estaba durmiendo y que él no quería ir. Estaba durmiendo. Pero ahí tanto insistimos con él que al rato se levantó y se bañó y se mudó. ¿Cuánto tiempo perdimos ahí? No lo recuerdo. La cosa es que se dispuso. Y allí empezó allá atrás de nosotros, viendo cómo era la cosa. Pero al ratito el hombre se fue emocionando. Y ya él quería también repartir tratados a los demás jóvenes. La cosa fue que se nos terminaron los tratados. Y el hombre se emocionó. Se le avivó el fuego que él tenía.
se terminó. Oiga, vamos allá, Peter, nos decía, qué impresión. Vamos allá, Peter, a repartir tratados también. El que no quería salir de la casa. Pero él nos acompañó y viendo cómo era el asunto, se emocionó. Se calentó el muchacho y quería que fuéramos a todos lados. Sí, hermanos, porque él se dispuso a acompañarnos. Qué bueno, ¿ah? Sería excelente, magnífico. Que lleguen, hermano, y me digan, vamos, pastor, vamos a hablarle a la gente, vamos a hablarle a fulano. Que es algo que, pues lógicamente, que mucha falta me hace, ¿verdad? Ahora tengo el pretexto que me dejan cuidando a mi esposa, supuestamente, ¿verdad? Cualquier pretexto para no ir. Algo que Dios me enseñó y que debo de hacerlo. El antídoto es la oración, es ofrecerse, estar dispuesto a hacer la obra de Dios. Lo que es lo más fácil y a la vez lo que es más difícil. Que lo vean a uno, que lo oigan a uno hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha cambiado mi vida. El Señor Jesucristo es mi Salvador. El Señor Jesucristo es mi Dios. El Señor Jesucristo me ha preparado un lugar allá en el cielo. Y ese es el antídoto para las cosas que, que Dios no no nos ha dado. Ahora vamos a hablar un poquito de las cosas que Dios sí nos ha dado. Dice el versículo 7, segundo Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso sí nos ha dado. Eso sí se lo dio a Pablo y lo estaba usando, y eso sí se lo dio a Timoteo, que estaba viviendo momentos difíciles, pero eso sí fue lo que Pablo le pedía que avivara ese fuego. Lo que Dios sí nos ha dado espíritu de poder. Sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo. Porque en el Señor Jesucristo todo lo puedo. Porque Él me fortalece, ¿verdad? Sí podemos hacerlo. Sí podemos testificar del Señor Jesucristo. Sí podemos vencer la vergüenza, el temor. Sí podemos sufrir por el Señor Jesucristo. Sí, porque Él dice que Él ya nos dio eso. Ya nos dio eso para testificar del Señor Jesucristo. Nos ha dado el valor para enfrentar la persecución. Persecución que nada que ver, como dicen, nada que ver con lo que estaba sufriendo este pastor joven, Timoteo. Ahí sí que estaba sufriendo todas las persecuciones. Era un joven, era un muchacho aún, pero era un gran siervo de Dios. Y Dios le dio el poder para sufrir, para testificar del Señor Jesucristo, poder para enfrentar la persecución, para resistir la tentación, para llevar a cabo el ministerio con eficacia. Sí, mis hermanos, quiero leerles aquí un poquito. En 1 Corintios 2, 4 y 5. 1 Corintios 2, 4 y 5, donde dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, y dice Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue
con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo sí que le tocó sufrir, pero sí que dio testimonio del Señor Jesucristo. En trabajos, más que los demás. Pablo, por una parte, decía que él era el menor, porque había perseguido la iglesia, pero a la vez decía que había sido el más trabajador, en trabajos más abundante, en azotes, en número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, peligros de ríos, peligros de ladrones, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, con hambre, con sed, en muchos ayunos. Esto que Pablo dice que en muchos ayunos que no era ayunos por voluntad, ayunos porque no tenía que comer, en fríos y en desnudez. Pero Dios le había dado el poder para vencer todas esas cosas. A Pablo, a Timoteo y también a nosotros, si nosotros queremos. Espíritu de dominio propio. ¿Cómo cuesta eso, verdad? ¿Cómo cuesta tener dominio propio? Dominarse a uno cuando uno le calientan las orejas, perdón la expresión, pero ¿verdad? Cuando uno lo enojan, uno siente que tiene razón para estar enojado. ¿Cómo mantener el ser tranquilo? ¿Cómo disimular ese enojo? Dominio propio, el control de las emociones. Sí. Ante el miedo, ante el desánimo, ante los enojos. Estar firmes ante toda adversidad. Dominio propio. Por nada estéis afanosos. Tranquilos. No me mueve. No me mueve ni la persecución, ni la burla. Hay que ser valientes, de veras. Pero para nosotros, en realidad, nuestra mayor valentía es vencer nuestras propias debilidades. Aquí donde nosotros vivimos, eso es lo que más nos puede costar. Vencer a ese enemigo que está dentro de nosotros mismos, nuestras debilidades. Por eso dice la palabra del Señor allá en San Mateo 11 y 12. Dice que el reino de los cielos, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos o solo los valientes lo arrebatan. Sí. Por eso, para ser cristiano, pues hay que ser valiente, porque hay que enfrentarse. Sobre todo es enfrentarse a uno mismo, enfrentarse a sus debilidades. Porque los de afuera nos pueden hacer daño, pero están afuera. ¿Qué problema está? Que uno sienta el daño, pero está dentro de uno mismo. Cuando el enemigo es uno mismo. Nuestra parte carnal que batalla, que lucha con nuestra parte espiritual. Pero en Cristo somos más que vencedores. Y Pablo fue un vencedor hasta que el Señor lo llamó a su presencia. Y Timoteo fue un vencedor porque fue un gran siervo de Dios hasta que el Señor lo llamó a su presencia. Nosotros también podemos ser más que vencedores. El Señor nos ha llamado a ser valientes. Sí podemos, pero si queremos también, ¿verdad? Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para bendecirte,
darte las gracias, mi Señor, por este tiempo que nos has dado para estar alabando tu nombre, para estar leyendo tu palabra y meditando en ella. Te ruego, Padre, que hagas posible que tu Santo Espíritu pues se manifieste en nuestras vidas y estas cosas que hemos meditado, al igual que Pablo y Timoteo, pues surjan ese efecto que tú quieres, que seamos valientes y triunfadores y un día estaremos allá donde está el hermano Pablo y el hermano Timoteo. La honra y la gloria es para ti, mi Señor. Y gracias, gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.